Ay, sí, la alimentación es el equilibrio para la buena salud. El doctor Francis Ruiz está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a hablar del colesterol, y es que el colesterol provoca esos depósitos de grasa en diferentes partes del cuerpo. Algunas que son totalmente visibles, pero otras que no pueden ver, que no podemos ver. Pero ¿cómo detectar para que esto no nos perjudique? Vamos a hacer este repaso, doctor, así que arranquemos cuáles podrían ser las señales de nuestro cuerpo, tanto en cuerpo, en organismo, como en piel también, ¿verdad? Que nos indique que este colesterol está arriba. Claro, realmente con la parte del colesterol es muy importante aprender a identificarla porque de esta forma nosotros tempranamente podemos lograr detectar a los pacientes que más riesgo tienen y tratarlos temprano y evitar que tengan eventos cardiovasculares, que este es el fin último de nuestra intervención. Entonces, a nivel del organismo, nosotros genéticamente estamos diseñados para tener distintos tipos de distribución de la grasa corporal. Lo que sucede es que estas distribuciones, que como te comento son genéticamente diseñadas, tienen factores de riesgo distintos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comentamos de forma muy sencilla que el paciente puede tener una distribución en forma de manzana o en forma de pera. Arranquemos, ¿verdad?, con la de la pancita, que es la más común, donde acumulamos grasa en esta zona de aquí. ¿Qué nos está indicando? Okay. Bueno, aquí tenemos un caballero que tiene bastante grasita acumulada en la pancita. Claro, tiene otras características, pero la de la pancita, doctor, es la más común. ¿Qué nos indica? Sí, esto es muy importante porque esta distribución de peso corporal en forma de manzana, que llamamos nosotros, que es una obesidad de tipo central, lo que traduce es que es un reflejo de la grasa corporal que vamos a tener nosotros intraabdominalmente, o sea, a nivel de músculo, a nivel de hígado. Y lo que sucede es que esta grasa que se acumula dentro de nuestro abdomen es la que se relaciona con el desarrollo de hígado graso, que eso predispone a que el paciente se haga diabético y que el paciente desarrolle problemas de colesterol. Entonces, si nosotros tenemos esta distribución de grasa corporal y nosotros medimos la cintura abdominal en este grupo de pacientes, identificamos qué pacientes tendrían más riesgo de tener problemas de colesterol versus los pacientes que no tendrían un nivel de cintura abdominal tan elevado. Entonces, es una forma muy sencilla que todos podemos hacer en la casa de medir nuestra cintura abdominal para identificar quiénes tienen riesgo y quiénes no tienen riesgo. ¿Cuál sería la clave en esa manera tan sencilla que lo podemos poner en práctica en casa? ¿Con un centímetro casero podemos medirnos? Perfectamente. Entonces, con un centímetro casero nosotros nada más a nivel del ombligo nos giramos. Esa es la altura perfecta, doctora, sí, en el ombligo, exacto. ¿ok? Ajá. De forma horizontal, entonces nos medimos y el valor que tenemos el valor que vamos a tener en ese rango, en las mujeres, si tenemos ya más de 88 centímetros, en los hombres más de 102 centímetros, tenemos que reconocer que tendríamos ya una obesidad centrípeta y que por ende tenemos riesgo cardiovascular y que por ende tenemos riesgo de colesterol y tenemos que ir a revisarnos. Bien, ahora hablaba usted, doctor, de la manzana y la pera. Vamos a ver las imágenes para ver si nos identificamos con cada una de ellas, ¿verdad? Exactamente. Ahí, si usted ve en la imagen de la izquierda, es la imagen en pera. Entonces, ¿eso qué significa? Que el exceso de grasa está de la cintura para abajo. En cambio, los pacientes que tienen una distribución en manzana van a tenerla a nivel de la cintura hacia arriba, principalmente en abdomen. Entonces, esa es la grasa que a nosotros nos interesa, porque podemos tener dos pacientes, misma edad, mismo género, con el mismo peso, que la distribución va a indicarnos que la paciente que tiene la obesidad en forma de manzana tiene más riesgo de padecer del colesterol que la que tiene en forma de pera. Entonces, es una forma muy sencilla de identificarnos. Ok, entonces la de más riesgo sería la de manzana. Sí, la central. La central, ¿verdad? La que toda la grasa se nos acumula, digamos, del ombligo para arriba y para abajo. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que empiezan a acumular la grasita aquí, doctor? Que de alguna manera también, pues, hace que se vea como una pequeña joroba. Claro, exactamente. Eso es un grupo importante de pacientes que nosotros tenemos también que identificar porque pueden estar en el riesgo de padecer un síndrome que se llama síndrome de Cushing, que básicamente es la acumulación de grasa en sitios, como usted lo comentaba. Aquí, ¿verdad, doctor? Sí, le presto este pilot para que nos pueda indicar. Hacen esta pequeña jiba, que es un adiposidad retrocervical. También en las clavículas nosotros tenemos una pequeña fosa. Cuando vemos que eso está lleno, más bien repleto. ¿Cuál fosa? Como por aquí. Exactamente. Esta misma. Si usted ve ahí, hay una pequeña hendidura. Ajá. Los pacientes que tienen este fenómeno la tienen más bien llenita, se ve más bien rebosante. Ok, ajá. Exactamente. Entonces, esto lo que nos indica junto con esta obesidad central, que es esta distribución abdominal en manzana, como estábamos comentando, es que este paciente va a tener a nivel de su hígado, a nivel de su músculo, una gran cantidad de grasa
que es la que va a hacer que el paciente pueda tener problemas de colesterol. Entonces, si uno tiene estas características, entonces es mejor tamizarse. Entonces, revisarse si tiene niveles de colesterol alto o no, porque esto lo podemos ver como enfermedades, una enfermedad endocrinológica que se llama síndrome de Cushing, pero también lo vemos muy frecuentemente y es algo que lo vemos mucho en nuestra población costarricense, el abuso de los esteroides. Entonces, ¿en toda la gente que hace ejercicios o también en tratamientos de salud? No, especialmente en tratamientos de salud, porque la dosis es muy alta. Entonces, esto desarrollan este mismo fenotipo sin tener esa enfermedad, pero que igual le confiere el mismo riesgo. Claro, entonces, claro. Los pacientes que están en control por esas entidades también deben siempre ser tamizados por problemas de colesterol. Ahora, las bolitas de grasa, doctor, que podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo, en la piel, ¿qué nos indican? Por ejemplo, ¿esto ya es un panorama más grave o qué nos indica? Sí, eso nos indicaría que es un panorama más grave. O sea, estas erupciones que ocurren en la piel se llaman xantomas y básicamente son reflejo del acúmulo de grasa que se da en diferentes partes del cuerpo. Principalmente, si ustedes ven ahí, son zonas... Las rodillitas, ¿verdad? Las rodillas, son zonas de flexión, los vemos con mucha frecuencia. También en las zonas glúteas y en la espalda. Y eso lo que indica es que los niveles de colesterol pueden estar desproporcionadamente altos y el paciente entonces tiene un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Y ahí lo importante es que estos pacientes que tienen este contexto familiar, no necesariamente tienen que tener obesidad. Entonces, si usted tiene esto, tiene que xantomas, es como se denomina xantomas. Esas pelotitas. Y esas pelotitas que salen en los ojos, que a veces, como la que vemos aquí en esta paciente, ¿también son reflejo del colesterol, doctor? Sí, esas se llaman xantelasmas, pero básicamente refleja exactamente lo mismo, que es un acúmulo de grasa a nivel de la piel. Y que todos los pacientes que tengan esta condición sí deberían ser valorados, porque simplemente es que manejan niveles tan elevados que el colesterol, por decirlo así, se extravasa del torrente sanguíneo y se acumula en diferentes partes del cuerpo. Entonces, como le comentaba, eso es importante porque no todos los pacientes tienen problemas de peso y tienen esa condición, pero es una condición de mucho riesgo. Doctor, ¿qué otras partes del cuerpo también pueden acumular grasa que a lo mejor las vemos, son visibles, algunas no, pero otras sí, pero no las relacionamos directamente con el colesterol? Y aquí un agravante más, recordemos que el colesterol no solamente es de gente con sobrepeso, sino que afecta a cualquier persona. Puede afectar a cualquier persona, principalmente si ya tenemos factores predisponentes. Eso es algo que nosotros siempre buscamos, siempre se los preguntamos a los pacientes, porque cuando hay una herencia familiar importante, no solamente que tengan familiares con problemas de colesterol, sino que también tengan familiares que hayan tenido problemas de infartos en pacientes jóvenes, especialmente menores de 55 años, nosotros siempre tamizamos por esto, porque la distribución de la grasa en general, cuando es de más riesgo, es esta que le comentaba. La de Cushing. La distribución central. Ok, la de manzana. Ajá. Exactamente. Y también hay una distribución generalizada, pero eso usualmente se debe a otras causas. Cuando no es que se acumula solo en abdomen, no es que se acumula solo en caderas, sino que de forma generalizada también puede traducir otros problemas a nivel de salud, como problemas de tiroides o como problemas de hipogonadismo. Aquí, por ejemplo, en esta zona nosotras, ¿verdad? Sobre todo, acumulamos mucha grasita. ¿Esto es un indicativo que tenga relación aquí con el colesterol o no, doctor? Esa directamente no. La que tiene realmente es la central. Eso sí refleja que el paciente tiene un porcentaje de grasa corporal mayor, pero el riesgo cardiovascular relacionado directamente con esa realmente no está directamente relacionado. Es la obesidad central. Ok, cuando hablamos de colesterol, doctor, y mencionamos triglicéridos, ¿siempre van de la mano o puede uno estar separado del otro? Usualmente vienen juntos, pero pueden estar separados. Hay pacientes que tienen cuadros de elevación de triglicéridos que también tienen un componente familiar y también presentan este tipo de erupciones que también se llaman xantomas eruptivos. Entonces es como si el paciente, una forma como si fuera como lesiones similares a las del acné, o sea, que uno ve que son pequeñas erupciones que pueden desarrollarse a nivel de los glúteos, pueden desarrollarse a nivel de los codos o las zonas de flexiones donde más comúnmente lo vemos. Entonces es difícil solamente con verlas hacer la diferencia de forma sencilla, pero si usted las tiene, usted debería consultar con su médico para que defina si tienen o no relación con el colesterol, pero es una llamada de atención siempre que aparezcan estas lesiones. Ahora, en el caso de los caballeros, por ejemplo, que de repente en un determinado tiempo ya no se pueden
cerrar el cuello de la camisa porque aquí se les empezó a acumular muchísima grasa, doctor, y de repente eran 16,5 y ya no les cierra. ¿Ahí qué nos estaría indicando cuando se acumula aquí, en esta parte? Realmente eso sí es una obesidad más, un aumento o acúmulo de grasa más generalizado. No tanto el de distribución central, que es el más preocupante. Eso lo podemos ver en condiciones, como le comentaba, no relacionadas con el colesterol directamente, pero sí indirectamente, porque cuando uno tiene acúmulo de grasa de forma generalizada, eso puede traducir, como le comentaba, que la tiroides haya fallado. Entonces el paciente tiene un hipotiroidismo. Entonces igual es una señal, el paciente va a tener elevación de su colesterol, pero vamos a ver que va a tener mayor cosa. Entonces son como esos detalles que uno le llamaría la atención en ese tipo de distribución de la grasa. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Y ya saben, a pasarse la cintita métrica, ¿verdad? Y a ir valorando a ver si esto nos está dando una alerta por ahí. Claro que sí. Muchas gracias. Exacto. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Continuamos, Vicente.